Hello my friends, how are you today? Welcome to mi cocina. El día de hoy vamos a preparar una riquísima salsa tártara que la usamos mucho con mariscos, pollo, ensalada, cualquier tipo de carne. Y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Vamos a necesitar una taza de mayonesa, pero como no tengo mayonesa, la vamos a preparar. ¿Cómo? Con una taza de aceite. Este es aceite de oliva extra virgen, pero puede usar el aceite de su preferencia. 2 huevos, una cucharada de jugo de limón, un cuarto cucharadita de sal y una cucharadita de mostaza. Eso es para preparar la mayonesa, pero para la salsa tártara voy a necesitar un cuarto cucharada de alcaparras, un cuarto cucharada de pepinillos, de los que vienen en bote, pero los voy a picar ambos. El octavo de una cebolla, un diente de ajo grande y 2 tiritas de perejil. Si no tiene perejil fresco, puede usar un octavo cucharadita de perejil. Lo primero que vamos a hacer es, en un tazón grande, alto, echar el aceite, perdón, los 2 huevos enteros. Siempre hay que abrirlos aparte porque a veces no nos salen muy bien los huevos y la conchita se me va adentro. Huevos. Le echo la cucharada del jugo de limón y la sal. Ahora tenemos que licuar estos ingredientes. Cuando miramos que se está poniendo blanca la parte de abajo y después todo, empezamos a mover el batidor pero si no, seguimos ahí esperando. Ok, vamos. No se tiene que mover. Puede ver cómo se está poniendo abajo blanco. Ya empezamos a moverlo por poquito. Ya la mayonesa aquí ya está, pero tenemos que prepararla todo el contenido mezclado. Tiene que quedar bien integrado para que no se note el aceite. Creo que aproximadamente como 30 segundos o 45 segundos. Ahora le voy a agregar la mostaza. Con cuidadito y seguimos mezclando. Hay que chequearle siempre las orillas. Ahora vamos a picar el ajo. Esta es nuestra mayonesa, deliciosa. No necesita comprar, más saludable hecha en casa. Integramos los ajos. Ahora lo que vamos a hacer es la salsa tártara. Le echamos el diente de ajo. Lo vamos a batir por 30 segundos para que se deshaga bien los pedacitos de ajo. Sacamos el batidor. Vamos a picar finamente la cebolla. De la forma que usted quiera. Yo primero lo hago en julianas y después lo pico en pedacitos bien pequeñitos. Bueno, ya están picaditos. Lo agrego a la mayonesa. Ahora voy a picar el perejil, siempre pedacitos bien pequeñitos. Ya está bien picadito. Lo agregamos a la mayonesa. Ahora vamos a picar las alcaparras. Lo más fino posible. Lo ponemos con el resto de ingredientes en la mayonesa. Ahora vamos a preparar los pepinillos hasta que ajustemos la medida del cuarto de taza. Siempre bien picaditos.
A mí me gusta hacerlo en pedacitos bien pequeñitos, pero si a usted le gusta pedazos más grandes, no hay problema. Eso es lo bueno de hacer las comidas aquí en casa, porque lo hacen al gusto de cada quien. Vamos a ver si ya tenemos el cuarto de taza. Y no le echamos otro pepinillo. Me falta un poquito, le echamos otro más. Si no tiene pepinillo de bote, entonces un pepino, saca 8 o 10 rodajas, las pone a hervir en 2 cucharadas de vinagre, una rajita de canela, 2 clavos de olor, que se absorba el vinagre, y ya tenemos pepinillos como este. Esto, un cuarto de taza, lo agregamos al resto de la mezcla. El que me sobró, pues me lo como. Ahora lo mezclamos todo y esta es nuestra salsa tártara, muy utilizada en mariscos empanizados, pero yo también la utilizo en las ensaladas y verduras. Si a su familia no le gusta mucho las ensaladas, pruébele echándole esta salsa y ya verá que sí les va a gustar. Bueno, ahora vamos a probar nuestra salsa. Miren qué delicioso. Antes de probar la salsa, tengo que almacenarla en este bote bien lavadito. Está con agua caliente. Y siempre tiene que estar refrigerada. Bueno, mis amigos, vamos a probar nuestra riquísima ensalada con salsa tártara. Vamos a ver. Vamos a ver. Wow, deliciosa. El tomate. Wow. Súper. Cortándola, estoy súper deliciosa. Ay, mis queridos amigos, preparen esta salsa y pueden combinarla con ensalada, con carnes, mariscos, como usted quiera. Les va a encantar. Fácil de hacer. Nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho. No olviden de suscribirse.